Ya te están dando entrada. 2, 1, adelante. ¿Listo? Sí, adelante. Buenas noches, querido auditorio de Al Derecho, su programa de justicia y sociedad, de temas actuales y sobre todo que tienen que ver con todo el impacto del derecho social, los derechos fundamentales y en este caso lo relativo a todo aquello que impacte en nuestra forma de entender a la sociedad. El día de hoy vamos a tratar un tema importante en boga que se llama teletrabajo, trabajo a distancia, o como lo queremos llamar pomposamente home office. Antes de iniciar el programa y de presentar a nuestra invitada, quiero comentarles que el día de hoy nos integramos a una nueva plataforma, aparte de Radio Numancia, nuestra casa productora, nuestra casa que nos permite estar con ustedes todos los miércoles en este programa. El día de hoy, afortunadamente, tenemos el apoyo y nuevamente el interés por otra casa productora que se llama Silinea.mx, la cual el día de hoy agradecemos por tomarnos bajo su rienda y también buscar un nuevo canal en el que estamos explorando todo este programa, este desarrollo de ideas que al fin y al cabo es un proceso que nos sirve a todos aquellos que nos encontramos trabajando en pos y en bien del derecho y de la sociedad a través de distintas trincheras, ¿no? Entonces agradecerles nuevamente a esta nueva casa que se integra con nosotros, que nos da cobijo como es Silinea.mx, ya en la página de Radio Numancia y en la página de Silinea.mx, ahí van a poder ver el programa todos los miércoles con el favor de su atención. Muchísimas gracias. Maestra, buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. Un placer que estés con nosotros nuevamente, a todos aquellos que ya tuvieron la oportunidad de conocerte y de platicar con nosotros el programa pasado, el año pasado. El año pasado, sí. Cuando estábamos a la mitad de toda esta circunstancia en la que estamos ahorita, ahorita regresamos con otro tema que también es importante, que nos ayudar a trabajarlo y entenderlo. No tanto por la cuestión legal, sino más bien por el impacto social y psicológico que también está conllevando esta circunstancia del trabajo a distancia, el trabajo en línea. Efectivamente, hace 2 semanas, casi 3, se emitió un decreto por parte del Ejecutivo Federal en el cual ya estaba considerando dentro de la ley del trabajo específicamente el área y la rama del trabajo a distancia o el teletrabajo, como se le conoce perfectamente de manera legal, ¿no? En el cual ahí estaba, este decreto manifestaba ciertas circunstancias, que regulaba el home office. Proceso, sí. El home office como tal, ¿sí? Entre ellos, efectivamente, nos regula tiempos, formas, salarios, establece ciertas circunstancias que tienen que ver también con la forma en la que se va a llevar a cabo el trabajo y específicamente habla de esa necesidad por parte del patrón de ser, ¿cómo decirlo?, solidario, responsable, solidario de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, el gasto de luz, el poner en cierto modo, y específicamente hablando, sí. Lo relativo a lo que vendría siendo la infraestructura, ¿no? La parte de las impresoras, incluso la silla, la computadora, todo lo que sería material de trabajo, ¿no? Esto ya no se queda completamente regulado. De acuerdo a la ley, hay una nueva forma de trabajar en el sentido que desafortunadamente a raíz de esta pandemia y de esta circunstancia que parece eterna, no hay manera de que esto trabaje de otra forma, ¿no? Pero me queda claro que esa regulación, esa intencionalidad de amortizar todo este impacto para el trabajador está claramente establecido ahí, ¿no? Pero me parece, y creo que aquí me gustaría que lo platicáramos contigo, maestra, en el aspecto también psicológico que eso conlleva, ¿dónde quedan
como que queda bailando, queda a la deriva dos partes importantes para ello. Una, los profesionales o los profesionistas independientes, los que no tenemos un padrón fijo, Exacto. Sí. que también aún así nos vemos obligados a realizar trabajo a distancia, a teletrabajo, como se le menciona, Claro. ya sea por asesorías, ya sea por trabajo directo, mediante estas conferencias, los que somos docentes, y con esas circunstancias, ¿no? Pero los profesionistas independientes, se me hace, siento entendido que quedamos desprotegidos, como en muchas otras áreas. Muchas cosas, ¿no? Sí. Creo que no se escucha más, así podría subir un poquito su volumen. Fíjate, a ver, si hacemos una prueba, anda un poco fallo, ¿verdad? Te oigo a ti un poco raro. ¿Sí me escuchas tú? Ay, se me hace que no me escucha. ¿No? No. Mándale, por favor, un mensaje. ¿Sí? Mándale un mensaje, por favor. Adolfo Arellano. Me comenta que sí se escucha más. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Se oye bien? Muy bien. Ok. Pues mira, Adolfo, yo quisiera como empezar a comentar un poquito esto que hablas tú acerca de la regulación del trabajo del trabajo en casa, pues es como un aliviane para las personas que tienen su trabajo en empresa, en oficina de gobierno, por ejemplo, y que los mandaron a su casa para evitar contagios, tanto en oficinas como en el medio de transporte. Ahí sí hubo una como suavidad de parte de los empresarios o de la gente del gobierno, pues para tratar de que esto fuera menos fuerte, como tú lo comentabas hace un rato. Pero la verdad, Adolfo, es que hay muchas cosas, muchas vetas que podríamos abordar esta noche. Una de ellas es esta que tú dices. Todos los demás profesionistas que también trabajamos a través de la tecnología, estamos quedando completamente fuera de estas posibilidades de rescate que podrían tener las empresas o las oficinas gubernamentales, ¿no? Y la otra, Adolfo, es el asunto de que al no trabajar en un lugar en donde antes había gente, donde antes platicabas, donde tomabas el cafecito, mientras te encontrabas en un pasillo a los compañeros, etcétera, se ha perdido mucho este asunto de poder comunicarse y poder contactar con los otros, que es de lo que estamos hechos, Adolfo. La verdad es que la pandemia ha pegado mucho al asunto social, al sentirme perteneciente a un lugar, a un grupo, a un espacio. Entonces, yo que estoy trabajando desde mi casa, me he perdido de la fabulosa oportunidad de ver a mis compañeros todos los días, de preguntarles cómo estamos, de contarles un chiste, ¿no? Un chisme cualquiera. Y entonces esto está pegando en el ánimo, Adolfo. Además, otra vertiente, como, bueno, ya la podríamos comentar, el impacto, por ejemplo, al perder trabajo o al perder las funciones normales que nosotros hacíamos, también está impactando en nuestro estado de ánimo. Así es que absolutamente todo ahorita, Adolfo, aunque tratemos de suavizarlo o de estar mejor, está pegando en todas las áreas. Sí, efectivamente, a la circunstancia ¿cómo decirlo? Afectivamente es donde estamos en un proceso como de bache, nos encontramos en una circunstancia en la que cada vez se va profundizando más esta circunstancia de no encontrarnos correctamente bien de salud emocional, de salud mental, ¿no? Y creo que esa parte del teletrabajo no ayuda para nada. No ayuda al de repente tener que confinarte y hacer el trabajo a distancia. A lo mejor productivamente puede ser que seas más productivo porque técnicamente estás sentado todo el día en tu casa realizando un trabajo, entre otras actividades, evidentemente, pero la circunstancia de no correlacionarte, de no relacionarte, de no sentir el afecto, aunque suene muy cursi ese sentido, pero es la verdad, ¿no? El calor de la otra persona que se sienta junto a ti, o en nuestro caso, por ejemplo, Maestra, que somos profesionistas que tenemos que relacionarnos con la gente, ¿no? Usted más que yo en el sentido de las emociones, ¿no? Sí. No es lo mismo una conferencia o una sesión
como Presencial. psicoanálisis, por ejemplo, Así es. presencial, que una virtual, ¿no? Exacto. Fíjate, Adolfo, que esto que has dicho es muy importante. Esta situación de la pandemia ha sido algo tan atípico, ¿no? Que todos nos estamos adaptando como mejor podemos. La verdad es que, bueno, es nuestra primera pandemia realmente y le estamos haciendo como podemos. En este sentido, hemos como tratado de adaptarnos. Yo he visto como tres cosas. Ya nos estamos tratando de adaptar, Adolfo, a la nueva realidad. No me gusta el término de nueva normalidad porque es un asunto así medio raro, pero lo que estamos viviendo es realmente algo muy diferente a como estábamos acostumbrados. O sea, la vida como la conocíamos ya se acabó, ¿no? Eso de salir al café, entrevistarme con mi paciente, verlo de frente, escucharlo, incluso tocarlo cuando hay alguna emoción fuerte, eso por el momento ya no existe. Entonces todos hemos estado tratando de acomodarnos como para que funcionemos de una manera resiliente, Adolfo, y más o menos oportuna, sin tanta neurosis, para poder resolver las cuestiones del diario, del trabajo, las responsabilidades en casa, el asunto con los hijos, la profesión. Fíjate que el trabajo, el home office, ha traído una situación para las mujeres muy compleja, que me gustaría tocarla así de manera muy leve porque es un tema muy fuerte, pero si hay mujeres que me están escuchando ahorita a través de este medio, aparte de estar en la computadora trabajando lo que tendrían que trabajar en su oficina, están con un ojo al gato y otro al garabato porque hay que atender hijos, hay que limpiar la casa, hay que hacer la comida, hay que atender a las personas que de repente tocan y traen algo. Es decir, se nos están poniendo los pelos de punta, Adolfo. De veras que muchas mujeres nos estamos así sintiendo una carga de estrés muy, muy fuerte. Por eso el home office, aunque tiene sus ventajas, ya las mencionaste varias de ellas, otras las vamos a mencionar a lo largo del programa, pero una de ellas es esta perspectiva de género que está cambiando. La mujer está en su casa y retoma los roles de hace muchos años y eso nos está pesando mucho. Y evidentemente, sin ánimo de ser, como decirlo, feminista o hablar en esa circunstancia de género, queda claro que esta situación del confinamiento, del trabajo en casa, evidentemente abrió una nueva ventana en cuanto a las ventanas que ya tenían en esta circunstancia de género las mujeres, ¿no? Queda claro que incluso lo hemos visto y está probado durante todo este año que ya se fue, como incluso la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia física, psicológica en contra del género específico de la mujer, ha ido en aumento, ¿no? Por esta circunstancia de convivir con el agresor 24/7, cuando en algún momento antes tienes la oportunidad del trabajo, de escaparte de esta circunstancia, de esta situación, ¿no? Ahora nos encontramos confinados, buscando salvaguardar la salud física lo más que se pueda, a costa de la salud mental, de la salud emocional y de un bienestar que, pues sí, efectivamente, ahí está, mientras haya trabajo y haya salud, podemos continuar con nuestra vida de una forma más normal, como lo mencionaba. Claro. No decir de nueva normalidad, sino más acertado, más cercano a lo que es nuestra forma de vida, ¿no? Así es. Fíjate que esto que dices, Adolfo, es muy cierto. Esta pandemia ha mostrado muchas ventanas de muchas situaciones que ya estaban, pero la verdad es que ahorita se han potencializado, se han exacerbado, como el asunto de la violencia. Y fíjate, por ejemplo, ahorita mencionas, a veces las mujeres y los niños y adolescentes y jóvenes encontrábamos en la oficina o en la escuela un espacio como de oasis, Adolfo, en donde yo decía, bueno, siquiera de 9 a 2 estoy sola, hablando, por ejemplo, de situaciones de violencia, sin mi agresor, ¿no? O en caso de que un niño fuera a la escuela, bueno, por lo menos de 7 a 2 no está mi papá gritando o está aventándome de cosas o maltratando a mi mamá. Esos espacios antes eran unas como islas así bien lindas, como oasis de verdad, y las hemos perdido, Adolfo.
todo el tiempo en casa. Es cierto que ya con los diversos semáforos, que el escenario C y no sé qué, ya estamos saliendo a trabajar otra vez, tratando medio recuperar lo perdido. Pero la verdad es que muchas familias siguen en casa, ¿no? Haciendo esto que tú mencionas, el trabajo de oficina y las famosísimas clases virtuales, que la verdad está poniendo así de manera muy fuerte las dificultades que tenemos también en educación. La educación pública está de veras viéndose cómo los alumnos están no comprendiendo los conceptos, no entendiendo lo que sucede, y eso genera mucho estrés, tanto a las mamás, a los papás, a los alumnos y también a los maestros. Por eso esto está generando mucha situación muy complicada en varias áreas del mundo, Adolfo, del mundo laboral, del mundo profesional, de todas las áreas. Maestra, y en este sentido, ahorita que estás mencionándolo y que está retomando esta actividad tan importante para nosotros como lo es el apoyo psicológico, Sí. una pregunta que se me hace muy válida y que creo que está sobre la cabeza de todos nosotros los que nos encontramos trabajando o simple y sencillamente confinados. ¿Qué tanto ha impactado en la psique, en la emoción, esta circunstancia? Ya no olvidemos del confinamiento, sino de esto efectivamente de trabajar en casa, maestra. O sea, no sé si a usted le haya tocado vivir en algunos momentos en esta circunstancia, algún caso específico, casos específicos de sus pacientes que dicen, ¿sabe qué? Es que ya estoy harto de trabajar en la casa, no puedo acostumbrarme, no puedo conectarme, estoy, como dice usted, un pie uno aquí, otro allá, uno en la cocina, otro en la sala, la cabeza en la computadora, pero también pensando en que el niño se conecte a la escuela. O sea, ¿qué nos pudiera comentar cómo ha ido evolucionando durante este año toda esa circunstancia? ¿Cómo se puede entender? Y también más adelante ver cómo pudiéramos tratar de sanar esa parte nuestra. Claro, fíjate Adolfo que sí he tenido pacientes que me han dicho esto que dices, ya estoy harta, sobre todo mujeres, fíjate. Los hombres ahorita tengo nada más a 3 hombres en terapia, los demás ya no volvieron, pero las mujeres sí. Precisamente por esto, Adolfo, porque estamos muy sobrecargadas y sobre todo, fíjate, la pregunta que tú me haces es, ¿cómo ha impactado? La ansiedad ha aumentado, la depresión ha aumentado, porque ¿qué está pasando? Que nos estamos exigiendo de más. Fíjate que al principio de la pandemia todo era como muy novedoso, entonces estábamos tratando de adaptarnos, de buscarle así como la cuadratura al círculo, ¿no? Empezamos a adaptarnos y nos sentimos mejor. Luego pareciera que ya el asunto se volvió normal, pero fíjate, a casi un año de estar así, actualmente ya muchas personas me hablan de un cansancio emocional severo, una depresión fuerte porque ya no sabemos cómo responder a las demandas del ambiente. Es que todo ha seguido, fíjate, el pago de impuestos, el pago de servicios, y tú dices de repente, ¿cómo le hago si pierdo mi trabajo? ¿O cómo le hago si de repente tengo que focalizar en cosas que antes no estaban en mis manos? Por ejemplo, la escuela de los niños, ¿no? O la limpieza de la casa. Muchas mujeres que utilizaban el servicio de alguien que les ayudara, ahora estamos solas y eso ha complicado mucho la función de cada una. Entonces, los casos más severos, Adolfo, son ansiedad en casos fuertes, incluso con necesidad de tomar medicamento, depresión también por lo mismo, por esta necesidad, parecer, de hacerlo todo perfectamente. Pareciera que alguien nos dijo que tenemos que ser las mujeres maravillosas de pandemia y ahí estamos, como si la posibilidad de equivocarnos o de hacer malas cosas o de hacerlas un poquito más lentas. Mucha presión y estrés, Adolfo. Y en este sentido, al no haber, bueno, más bien mi pregunta sería, al estar en esta nueva modalidad, efectivamente, ya no hay válvulas de escape como las que teníamos anteriormente, Ya no hay. o tenemos que modificarlas, o tenemos que buscarlas, o... Sí, fíjate que hay que buscarlas, Adolfo. Es que mira, la pandemia ha tenido muchas caras y ha tenido muchas etapas. El confinamiento total nos asustó mucho, ¿no? O sea, tenemos que estar en la casa porque afuera hay un virus que nos mata y puede pasar algo terrible. O sea, permanecimos así. Entonces, como que aguantamos. Ahorita que ya empezamos a salir, regresamos, pero yo siempre he dicho, mientras los hijos no vuelvan a la escuela,
La estructura familiar va a seguir completamente estresada. Mamás y papás en casa y ellos en clases, no se va a poder acomodar el asunto. Por lo tanto, hay que buscar esas válvulas de escape. Salir de repente, de verdad. Yo fíjate que he pensado que sería muy bueno, por ejemplo, una vez a la semana salir a trabajar en otro lugar, a lo mejor combinar con otra familia o en algún otro espacio, adaptar la casa para que cada uno pueda tener su espacio diferente para no estar todos en la bola. Yo sé que esto para mucha gente es muy difícil, porque esto también Adolfo ha mostrado todas las desigualdades que tenemos como país, ¿no? Hay gente que tiene internet en 2 casas y está muy bien. Hay gente que tiene una casa de 10 cuartos y se la pasa muy bien, pero hay gente que vive una familia completa en un cuarto que ni internet tenía. Entonces, esto, de verdad que, bueno, es importante y yo sé que es un tema profundo y muy, muy escabroso. Sin embargo, hay que tocarlo porque también esa desigualdad ha llevado a situaciones psicológicas que todos tenemos, sin importar si somos ricos, pobres, de clase media, que yo creo que ya no existe, pero todos las estamos padeciendo. Por eso hay que buscar esas válvulas, Adolfo, claro. Económicamente pareciera que este es el tiro de gracia para la clase media, ¿no? Si de por sí ya Sí, estaba depauperada, ya estaba en extinción, o era un ¿dónde sueño, estará? ya la verdad, Claro, un recuerdo, ahorita efectivamente con esto es un tiro de gracia. Pero entonces, en este sentido, maestra, este hartazgo, esta situación de trabajar bajo presión en diferentes frentes, eh, sí, nos ha llevado efectivamente un cansancio emocional, nos ha llevado a una circunstancia de estar harto, de estar deprimido, de estar colapsado emocionalmente, si pudiera colapsado. ponerse de esta forma esa palabra y sirviera de ejemplo, este colapso mental, emocional, en el que de repente hay días que cuesta mucho trabajo despertarte, ¿no? De Sí, levantarte y salir a trabajar sí, y saber que todo está fuera, como dice usted, nuestra, todo pareciera que afuera está normal, pero también a la vez sabes que es más complejo que al principio. sí, Entonces, eh, aquí mi pregunta sería, bueno, no pregunta, es un diagnóstico en ese sentido. Nos sí. queda claro que la salud mental, independientemente del trabajo, de la salud física que tengamos que llevar, eh, sobreponer, ha sido bastante olvidada durante esta pandemia, no solamente a nivel de país. Creo que la salud emocional, la salud mental ha sido dejada de lado por la física, por la situación económica a nivel mundial. Sí, No sé qué perspectiva tenga usted de esto, qué a un año, qué estudios pudieran comprobar o hacer valer esta suposición que tenemos mucha gente. sí, fíjate que tienes razón. Lamentablemente, como no hay servicios de salud mental pública, o sea, sí los hay, pero están saturados al igual que todos los hospitales en este momento. La gente que tenía, por ejemplo, la posibilidad de ir a terapia a un lugar privado, de repente le dio prioridad, por supuesto, a resolver sus necesidades primordiales, básicas de alimentación, porque la pandemia, te digo, al principio fue así como mucho estrés, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Lo fueron dejando. El tema era como solamente sobrevivir, por eso lo logramos. Pero fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, Adolfo, que en diciembre y en enero a mí me subió mucho el trabajo, por fortuna. Y de repente ya los síntomas eran estrés, cansancio, agotamiento, depresión, esta angustia que nos está dando que tú dices, me encanta cómo lo dices porque que el auditorio se dé cuenta de que somos muchos los que estamos pasando por esto que dices, ganas de no levantarnos, sentir de veras el agobio y el cansancio, porque salimos, y fíjate que algo importante es, a veces algo que me gustaría comentar es, vemos a las otras personas ya como enemigos, Adolfo, porque no sabemos si acercarnos, si saludarlos, si se están cuidando igual que yo, uso el cubrebocas y veo que la otra persona lo trae aquí en medio de la nariz, voy a la tienda y ya no usan cubrebocas, o lo traen aquí en la papada, ¿no? Entonces, todo eso genera un estrés interior individual que después se transforma en un estrés colectivo, Adolfo. Vamos, la familia completa a comprar algo por pasear
y ya ves que solo puede entrar uno. Bueno, pero mientras esperamos afuera, vemos la cantidad de gente que entra y sale, que quién sabe de dónde viene, que no trae cubrebocas, otros que sí, pero que ven que no respetan el asunto del gel. Es decir, hemos estado todos como cuidándonos de todos. Y esto a la larga va a generar un estrés social muy importante. Ya lo está generando ahorita, pero va a ser mucho más en el futuro. Y si no atendemos lo que nos está pasando, pues va a haber mucha neurosis en unos años. Sí, y en ese sentido, efectivamente, todavía está por verse, ¿no? Sí. Todavía está por verse ciertos efectos de esta pandemia en todos los aspectos, pero uno que por ejemplo a mí sí me causa bastante presión es ver el efecto emocional, el efecto afectivo, Sí. el efecto psicológico que vamos a tener al final de esto. Mi pregunta en ese sentido, maestra, ¿usted cree que sea deliberado, por ejemplo, en estas circunstancias del gobierno mexicano al hablar del teletrabajo y a nivel mundial, también en el confinamiento de trabajar a distancia, ¿usted cree que es deliberado o simplemente son negligentes los gobiernos al no ponderar o no tener una visión o un espacio pequeñito, aunque sea, para hablar y atender la salud mental? Híjole, yo creo que, bueno, es que yo creo que sí lo piensan, pero lamentablemente o no están bien asesorados o no creen que tenemos derecho también a una salud mental más pública, de fácil acceso. Yo no sé qué piensan. Fíjate que la gente cree que ir al psicólogo es un lujo, un privilegio, cuando la verdad es que todos ahorita deberíamos estar yendo a un psicólogo que tuviera el apoyo para poder vivir, para poder dar consultas gratuitas o seguimiento, que no estuviéramos pagando, pues, ¿no? Que no estuviéramos cobrando, pero nosotros también, ¿cómo le hacemos? Es muy difícil. Yo creo que el gobierno a veces no se asesora en ese sentido y piensa que pues de manera fácil o de manera como espontánea o natural, la gente se tiene que ir adaptando a las situaciones. Fíjate, Adolfo, que por ejemplo el teletrabajo no es para todos. Es decir, hay algunas personalidades que encajan muy bien en quedarse en su casa frente a una computadora. No tienen problema. Se conectan, escriben, son muy buenos en el manejo de la tecnología y funcionan muy bien. Pero hay otras personalidades, Adolfo, que difícilmente se pueden quedar sentados ante un aparato. Necesitan salir, hablan, mueven los brazos, mueven las piernas, son muy kinestésicos. Es imposible tenerlos así. Y otras personalidades que se han sentido como, con este término que no me encanta, pero pues hay que usarlo, este término de analfabetas tecnológicos, y que de repente les dijeron, tus clases, tu trabajo, lo tienes que hacer por Zoom y te tienes que conectar a tal hora, y la gente, ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿Cómo le tengo que hacer? Y lo fueron intentando, ahorita ya estamos más adaptados, pero ha sido difícil la adaptación, Adolfo. No todos somos listos para esta modalidad del trabajo en casa. Y eso ojalá que los empresarios lo entendieran y de verdad que hubiera una capacitación. De hecho, leyendo estas disposiciones que puso el gobierno el 12 de enero, me parece, habla de capacitación a los trabajadores en teletrabajo. Yo no sé si esto sea real, si de verdad lo están haciendo. O efectivamente tiene que hacerlo, ¿no? Ya en el Pues sí. sentido de continuar con estas circunstancias, está la obligación de que efectivamente es una parte interesante, una parte importante, como de volver a crear un manual de trabajo, una forma de trabajar distinta que hace que muchos trabajos ya no van a regresar a su normalidad. A una oficina. Hay trabajos que efectivamente se pueden desarrollar aquí a distancia y que se van a tener que desarrollar a distancia, pero con esta circunstancia establecida, como también lo estamos comentando, maestra, de que tiene que haber un apoyo psicológico en ese sentido. Por supuesto. En ese sentido, valga la circunstancia, la redundancia, mi pregunta, ya específicamente hablando de gobierno y también de patrón, ¿usted cree que tendría que haber una obligación por parte del Estado, uno, y dos, por parte del patrón, de ofrecer este apoyo psicológico? Es decir, que el patrón estuviera obligado a tener un departamento
asesoramiento psicológico, que incluso a la distancia pudiera conectarse y platicar con él estas circunstancias, o hablando ya específicamente de un problema de gobierno, incluir, como lo estábamos planteando también el año pasado, incluir dentro de la seguridad social el área específica de la salud mental. O sea, Por si hay esa supuesto. necesidad, sí sería prudente empezar a planteárnoslo, necesario. Claro, es que Adolfo, fíjate, en el programa pasado platicábamos lo tardado que ha sido, por ejemplo, que tengamos aquí en Querétaro un hospital psiquiátrico amplio y abierto para toda la gente, ¿no? Hay algunas empresas privadas que sí cuentan con el servicio psicológico y eso me ha encantado cuando yo me he enterado de que algún amigo, por ejemplo, que trabaja en una empresa, tiene un servicio psicológico para él y para su familia. Eso está padrísimo. Pero alguien que trabaja en gobierno, ahí sí yo no me entero nunca de que alguien lo... ¿De qué otro problema que hay es de repente la gente que trabaja en home office se siente sobreexigido en su tiempo porque pareciera que no se puede desconectar del trabajo. Y eso es también una alerta para los patrones, para los dueños, porque de veras que no se dan cuenta del estrés psicológico que su trabajador padece, porque parece que tiene que traer el teléfono prendido todo el día. Y eso, si se diera cuenta de los estragos que provoca en él, en su familia, en sus relaciones, yo creo que sí pondría a su servicio un servicio psicológico. Pero quién sabe. Ahora fíjate, cuando yo he estado en capacitaciones, Adolfo, que me invitan a empresas o en escuelas así, es bien importante que el director, el dueño de la empresa asista. Y fíjate que son los primeros ausentes. Uno llega a trabajar con los empleados, con los maestros, ¿no? Que están súper lindos ahí que nos reciben, y los dueños no van, porque yo creo que no sienten que el asunto psicológico sea importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, deberían de otorgarlo de manera como si fuera parte del paquete de prestaciones, por supuesto, de seguridad social o de como se pudiera. Sí es importante. Aquí entonces mi siguiente pregunta, maestra, eh, su experiencia en este ámbito de socorrer, porque sea la palabra, de ayudar a los trabajadores en cuanto tienen esta posibilidad de acercarse con usted con problemas efectivamente de trabajo, con esta conexión infinita que la que plantea, por ejemplo, ¿cómo podríamos insertarlo, ese apoyo, esa necesidad de atender la salud mental, tanto a nivel gobierno como a nivel iniciativa privada? ¿Cómo pudiera hacer? No sé si tuviera por ahí usted, maestra, alguna idea, tuviera algún proyecto que ya haya planteado en algún momento, me imagino que sí. Sí. ¿Cómo podríamos hacer valedera esa circunstancia? Sí, fíjate que lo que yo he hecho en mi caso muy particular es ir a algunas empresas a ofrecer paquete de terapia. Es decir, por ejemplo, ofrecerles un servicio de 10 sesiones y les manejo un precio determinado y hacemos un directorio, varios terapeutas y ofrecemos nuestros servicios a un costo un poquito más bajo. Y eso llegamos a las empresas y ellos nos han recibido. Yo trabajé así de dos maneras, con dos empresas, perdón, pero de estas dos empresas solo me mandaron como a 5 personas en un transcurso como de un año. Y en la pandemia no sucedió. Hubo por ahí llamadas como para recordarles, oye, ¿te acuerdas que yo fui a ofrecerte el servicio? Sí, ya mis empleados lo tienen. Nunca nos buscaron, éramos varios, somos 5. Ya lo hicimos alguna vez. Quizá este año lo retomemos, que es ir directamente con el empresario, hablarle de nuestro enfoque, nuestro plan de trabajo, la importancia y la necesidad de atenderse en problemas psicológicos y ofrecer un paquete de cierta cantidad de pesos, ¿no? Y entonces el empresario pone una cantidad, el empleado nos paga a nosotros un poquito, nada más, y de esa manera nos íbamos ayudando. Pero en pandemia ese trato se acabó. Ojalá que este año se pudiera retomar, pero eso fue lo que pudimos hacer nosotros. Y se daba descuento a familiares de los empleados, por supuesto. Interesante, es una buena forma de trabajar, acercando a la empresa esta circunstancia. Y otra pregunta en ese sentido, maestra. Tengo entendido
Nunca he sido tan cercano a esta circunstancia, pero sí he entendido que hay una rama específica de la psicología que se llama psicología del trabajo. Como es un área que también se tiene como que muy poco trabajada, también es la de lo que yo tengo entendido, que no hay pocos especialistas en esa área. Debe ser como nosotros, como los abogados, ¿no? No a todos les interesa el derecho al trabajo, no a todos les interesa el derecho a la seguridad social. Mire, creo que tengo entendido, o pudiera pensar que al ser igual los psicólogos humanistas que los abogados, pues hay áreas en las que de repente sacamos la lengua y volteamos la cara, ¿no? Y creo, por lo poco que conozco y la experiencia que tuve también en esa área con mi difunto hermano, que también planteó en algún momento esa área de psicología del trabajo, claro muy someramente, sí. la platicamos en algunos momentos. Tengo entendido que es un área de mucha oportunidad también dentro de la psicología, que ¿Sí? pudiera empatar muy bien con el derecho del trabajo, la seguridad social, y que efectivamente un producto o una inversión que tendría que tener el empresario para poder también ofrecer un producto integral a partir de que los que manejan y son la materia prima o la materia transformadora del producto estén atendidos de pe a pa, ¿no? O sea, tanto emocional como física, como legalmente y psicológicamente, ¿no? Entonces, no sé qué conozcas de esa área, que nos pudiera mencionar de esa área, si efectivamente, como lo pienso y como lo he visto, está descuidado. Me dices, no, Adolfo, estoy diciendo mentiras, es una área que efectivamente es bollante, está trabajando, no sé, ahorita me vino a la mente entender esa circunstancia. Sí, fíjate Adolfo que la verdad es que, bueno, la psicología laboral, psicología del trabajo, es un área donde hay mucho trabajo, siempre y cuando las empresas acojan bien el trabajo del psicólogo. Hay muchas funciones del psicólogo dentro de una empresa, fíjate, nos han contratado, por ejemplo, para detectar necesidades que los empleados tienen y en ese sentido elaborar un plan de capacitación, ¿no? Un plan de mejoría, un plan de proyecto de vida, un plan de proyecto de vida y carrera. O sea, no nada más son recursos humanos, porque también se decía que los psicólogos laborales, solo se dedicaban a reclutar personal. No, eso ya quedó atrás. Ahora ya hay capacitación, detección de necesidades, el uso, por ejemplo, de hacer equipo de trabajo en el desarrollo organizacional y humano. Es decir, si la empresa abre la posibilidad de que el psicólogo laboral de veras trabaje ahí, hay un campo de trabajo enorme, Adolfo. Lo malo es que a veces la empresa no se da cuenta que su empleado, su trabajador, necesita llevar un seguimiento. Fíjate que hay muchas empresas que te ofrecen, por ejemplo, plan de vida y carrera, ¿no? Y eso lo hace un psicólogo. Pero también sucede que hay muchos otros profesionistas que han llegado a esas áreas de trabajo como a insertarse, por ejemplo, los administradores, ¿cuál es la otra? Otro ingeniero industrial que se dedica también a hacer este tipo de actividades en el área de los psicólogos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo le decía a los alumnos, hay otras profesiones que nos están quitando la chamba. Hay que ponernos abusados. Pero claro que podríamos desempeñar 1000 funciones. De hecho, Adolfo, hay una función del psicólogo del trabajo que se llama consultoría. No nada más en lo laboral, sino que hay momentos que hay psicólogos insertados en una planta o en una empresa en donde la gente va y el psicólogo ejerce un poco de trabajo clínico. A lo mejor no terapéutico porque ya sería una canalización, pero sí hay psicólogos como de primeros auxilios terapéuticos o primeros auxilios psicológicos para recibir al empleado, atenderlo y canalizarlo a otro lugar en donde le puedan dar una terapia continua. Entonces, la verdad es que sí hay mucho trabajo en esa área, mucho, mucho. Entonces sí podríamos decir que es un área bastante descuidada por parte del patrón y Sí. también por parte del psicólogo, ¿no? O sea, que no le interesa también en ese sentido involucrarse en esa área, como tenerla muy descuidada, un área que no sé, o sea, ahí sí desconozco los motivos por los que un psicólogo no pudiera acercarse o no pudiera entender esta parte del proceso laboral como también parte de un proceso social
y efectivamente llevarla incluso a hacer un proceso mental y emocional, Claro. el trabajar en un ambiente sano, en un ambiente estructurado, en un ambiente que le permita un desarrollo integral como persona al trabajador mismo, ¿no? Fíjate que los psicólogos sí se esmeran, o sea, de hecho yo ahorita vienen a mi mente varias compañeras de la universidad que se dedicaron a la empresa, que le echaban muchas ganas, que conocen, por ejemplo, rollos ahora de la norma 035, que son súper hábiles para Claro. manejar temas de la nómina, temas del seguro social, prestaciones, porque lo tienen que saber, ¿no? Ellas por fortuna tuvieron un buen trabajo, pero lo que yo me enteré después es que ya no estaban de planta en un lugar, sino que ya trabajaban como psicólogas en varias empresas. Entonces eso pues también les ha funcionado y solo corrobora mi hipótesis de que el psicólogo tiene que buscarle para poder tener un trabajo más o menos estable que nos permita vivir, ¿no? 3 empresas por lo menos. Así es. Yo en la clínica, pues es un rollo más particular, he estado siempre en terapia privada, pero siempre esa área pues es maravillosa y es ahí donde descubro estas cosas que yo te estoy platicando ahorita. Hablando específicamente nuevamente de esta área laboral, de esta área conjunta entre el trabajador y la psicología, ¿cuál consideraría usted, maestra, que son las patologías, las enfermedades o los síndromes más comunes que pudiera presentar un trabajador? Y que efectivamente, nuevamente hablando de esta circunstancia en la que nos encontramos, ¿cómo se han potencializado estas patologías, estas enfermedades, estos síndromes a partir de esta circunstancia estresante en la que nos encontramos? De la contingencia. Fíjate, Adolfo, que bueno, cada trabajo tiene su enfermedad, ¿no? Así como cada personalidad tiene su enfermedad. Hay enfermedades físicas que después se traducen a enfermedades psicológicas. Por ejemplo, el hecho de estar mucho tiempo sentado, ¿no? Frente a una computadora en una empresa, obviamente genera en la persona ciertos dolores de espalda, dolores de piernas, sedentarismo, ¿no? Que se van traduciendo a rollos psicológicos. Por ejemplo, alguien a quien le duele mucho la espalda empieza a sentir, por ejemplo, que no puede salir a correr, que no puede salir a caminar. Entonces su vida puede convertirse, Adolfo, en una situación muy sedentaria de estar solo en su casa. Eso antes de la pandemia. Si lo comparamos ahora en pandemia, esa persona que antes padecía de espalda por estar tanto tiempo sentada, ahora en su casa solamente se mueve de la silla a la cocina. Es decir, el dolor de espalda, el dolor de espalda baja, lumbares, cuello, se ha agudizado. En esto genera que la persona esté como muy pendiente de sus síntomas y a veces pueda caer en esto que llamamos, ¿cómo se le llama? Estas enfermedades psicosomáticas, cuando nos creamos las enfermedades, y esa es una patología, ¿no? Cuando estamos pensando, ya me va a dar esto, ya me va a dar aquello, me está doliendo el brazo, me va a dar un infarto. Esta parte se ha aumentado porque ahora tenemos los síntomas del COVID muy al día. Si ya me ardió la garganta, si ya tengo molestia de nariz, si ya tengo mocos, entonces empiezo a preocuparme y esa preocupación ahorita está alterando todo lo que yo te digo. El dolor físico se somatiza en una emoción que a la larga vuelve a traer una enfermedad. Por ejemplo, la gastritis, ¿no? Que antes, pues bueno, la gente le daba porque estaba muy angustiada o comía en la calle. Bueno, pues ahora que estamos confinados, nos sigue dando porque a lo mejor comemos mejor, cuidamos mejor la alimentación, pero o comemos menos que antes, comemos demasiado. O sea, yo quisiera aquí puntualizar, cada caso es muy particular, pero a lo que voy es que estando en casa, nuestras rutinas se han modificado tanto que lo que hacíamos antes en lo físico ahora se ha transformado y obviamente tiene una repercusión psicológica, casi todo. Te puedo hablar de estrés, como platicábamos hace rato, ansiedad, angustia, depresión, estas molestias de la mano, del túnel carpiano de tanto escribir, tensión en las manos, tensión en los dedos, y esto genera preocupación que se desborda. Por ejemplo, los maestros que reciben tantos trabajos, Adolfo, que le están picando a la computadora a las 10, 11 de la noche, llega un momento en que también presentan insomnio
ya no se pueden dormir porque están muy cansados. Esa es otra enfermedad de pandemia, fíjate, y que tiene mucho que ver con el estrés y con estar todo el tiempo alerta, resolviendo cosas que van llegando en cada momento. Interesante, va a ser interesante empezar a detectar primeramente enfermedades laborales, como las tenemos catalogadas en la ley del trabajo o en la ley del seguro social en tabuladores, pero también empezar a identificar nuevas que van a ir surgiendo a partir de esta circunstancia o el agravamiento de las mismas a partir de esta situación en la que, como mencionamos desde el principio, al no haber un escape emocional, al no haber un escape psicosocial que existía anteriormente o que se encuentra bastante limitado a como lo teníamos acostumbrado, pues evidentemente va a empezar a generar estrés emocional, estrés físico, estrés mental, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezar a detectar esta circunstancia. Maestra, tenemos un par de minutos para cerrar. Muy bien. Su conclusión respecto de esta circunstancia, el teletrabajo y el forzamiento emocional, psicológico que sucede a partir de esto. Sí, fíjate, Adolfo, yo quisiera aprovechar para decirle al auditorio, es muy importante hacer la pausa todos los días para llevar como cierto control. Si yo estoy trabajando en mi casa, trabajar como en, ¿cómo se llama esto? Como en bloques, Adolfo. Es decir, voy a dedicar unas horas a la computadora y solamente a la computadora, nada más. Después sigue la atención a los hijos, 1 hora o 2. Después sigue la casa, después regreso a la computadora, después atiendo al hijo más grande. Y en la noche, por favor, hombres, mujeres, necesitamos buscar una válvula de escape, todos. Y bueno, ahora con el semáforo rojo, pues todo está cerrado, las tiendas incluso están cerrando temprano, cosa que también contribuye al estrés, porque si yo me conectaba hasta las 9 de la noche, ¡ay, la leche! Pues ya la tienda está cerrada, ¿no? Entonces la invitación, Adolfo, es a trabajar por bloques, a respetarse mucho en sus tiempos, en sus síntomas, en sus sensaciones, para no dejar de ir al baño, no dejar de tomar agua, no dejar de alimentarse de forma sana, porque estando en casa trabajando fácil se nos hace picarle a las papas, picarle a los cacahuates, tomar leche en exceso, dejar de tomar agua, dejar de escucharme, Adolfo. Entonces es muy importante que si estás tú en home office y ya te diste cuenta de algo, algún síntoma físico o psicológico, hagas una pausa y busques una atención y no te dejes de observar en todo este tiempo de pandemia. Es muy importante para ti estar bien. Perfecto, ¿Sí? perfectísimo, maestra. Queda claro entonces que hay que buscarle las herramientas, hay que buscarle la cuadratura, el círculo. El trabajo, efectivamente, afortunadamente ya lo regularon. Ahora lo que nos sigue son los efectos del trabajo regulado y tenemos que buscar la manera de, primeramente, hacer un esfuerzo particular para minimizarlo y a partir de eso también exigirle a nuestros empleadores, al gobierno, una modificación y una atención específica a los efectos de esta circunstancia, que si bien es cierto, no es culpa de nadie, sí es responsabilidad de todos, ¿no? Así es, responsabilidad de todos. Así es que respetarnos y cuidarnos, así como nos estamos cuidando del COVID, cuidarnos de las secuelas psicológicas del COVID y desconectarnos cuando lo creamos necesario, Adolfo, definitivamente. Bueno, maestra, fíjese, se nos fue el tiempo volando, ya estamos Muy rápido, terminando. sí es lo que veo. Le agradezco nuevamente sus atenciones para con nuestro programa, ya es parte de él, maestra, podemos decirlo. Muchas gracias, Entonces, Adolfo, encantada de estar aquí. No, gracias a usted por siempre atender nuestra invitación y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. No, con mucho gusto, Adolfo, claro que sí. Voy a seguir ocupándola en el transcurso del tiempo para más temas y para ir retomando toda esa circunstancia. Le agradezco nuevamente y le dejo los micrófonos para que ponga a su servicio de todos sus redes, su información vital, maestra, para que puedan acceder a un poco de ayuda de ser necesaria. Claro, pues mira, Adolfo, tengo una página en Facebook que se llama En Reconciliación con la Vida.
ahí subo de repente alguna imagen, algún consejo para estar mejor, digamos, en cuanto a salud mental. Y mi teléfono es el 442-378-2016. Cualquier situación que presenten es importante atenderla. A veces pensamos que el psicólogo lo tenemos que dejar hasta el final, Adolfo, pero sí es una necesidad de primera instancia, más en estos momentos de confinamiento, definitivamente. Muchas gracias. No, al contrario, maestra, muchas gracias a usted por estar con nosotros y en este momento nos despedimos agradeciendo a nuestra casa productora Radio Numancia, a nuestra nueva casa como es sinlinea.mx y agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos la siguiente semana a las 8 de la noche, como todos los miércoles. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Un saludo, un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, gracias.